Continuando con esta Casa no es hotel, esta noche estamos hablando del conflicto que se habría suscitado entre un grupo de mineros cooperativistas y el gobierno del Estado plurinacional. Tenemos incluso el hecho de que el presidente Evo Morales ha señalado que habría 42 contratos que van en contra de los intereses de la patria. Para hablar de este tema, Rolando Jordán. Rolando, Bolivia sigue siendo un país minero. Bolivia es todavía un país minero con gran relevancia e importancia en el área occidental de nuestro país, pero todos sabemos que Bolivia es un país más hidrocarburífero, gasífero. La importancia de la minería es que es el sector moderno, capitalista privado o de Estado, ¿no es cierto?, y que permite vincular al occidente y a la economía boliviana hacia la modernidad, hacia el mercado externo. La minería ha sido y va a seguir siendo por mucho tiempo el eje a través del cual se articula la economía, las clases y la sociedad boliviana. Alfredo, el anterior domingo en La Razón, en el suplemento Animal Político, has escrito un artículo sumamente pedagógico haciendo una correlación entre la relación histórica que tiene Bolivia con la minería. En ese entendido quisiera que también de manera pedagógica nos expliques dónde está el entramado constitucional. Bueno, indudablemente la minería marca la historia de nuestro país. Somos un país minero, tanto la historia colonial como republicana están marcadas por la minería. Y creo que la historia moderna de la minería en nuestro país comienza con la fundación de Comibol el 2 de octubre de 1952. Y creo que a partir de entonces, con lo que es la participación estatal en la minería, en un principio bajo un contexto de capitalismo de Estado, pero posteriormente, y especialmente en los últimos años, bajo otro contexto, un nuevo modelo económico, creo que en este momento la construcción de una nueva ley minera, y quiero insistir en este término, construcción colectiva de una ley, porque creo que uno de los errores que se cometió fue elaborar una ley solo con los actores productivos mineros, que son importantes, por supuesto, nadie niega esa importancia, pero creo que hay otros actores, como por ejemplo campesinos, como por ejemplo regantes, como por ejemplo pueblos indígenas, y por supuesto la ciudadanía, que tenemos interés en participar en la elaboración de una nueva ley minera que esté en línea con lo que indica la Constitución Política del Estado. La Constitución Política tiene un régimen minero constitucional que es bastante claro y explícito. Es más, hasta podríamos decir que es redundante, ya que en un artículo indica que los recursos minerales son de dominio y propiedad. Dominio y propiedad. La redundancia es explícita y es intencional, porque en algún momento hubo un debate sobre qué era dominio y qué era propiedad. Muy bien, los constituyentes decidieron no dejar ningún resquicio de duda al respecto, y dice la Constitución son de dominio y propiedad del pueblo boliviano, ejercida esta propiedad y dominio a través del Estado. Entonces creo que esa línea constitucional en materia minera es la que debe orientar la construcción de una nueva ley minera. La ley minera en realidad debe ser solo un desarrollo de la Constitución, del régimen minero constitucional, no puede entrar en contradicción. Pero lo que sí ha entrado en contradicción con los contenidos constitucionales han sido intereses privados, intereses de cooperativas, no de todas, de algunas. Yo identificaría las cooperativas auríferas, identificaría algunas cooperativas del norte de Potosí, que sí tienen intereses creados en torno a, suscribir contratos de manera directa, sin mediación estatal, suscribir contratos entre cooperativas y actores privados, llámense empresas mineras privadas, que pueden ser nacionales o extranjeras, las transnacionales mineras, y querían hacerlo pero manteniendo la naturaleza como cooperativas y sin participación estatal. Entonces creo que esto ha motivado el conflicto, y creo que luego de un bloqueo de carreteras que efectuaron los cooperativistas,
se han dado cuenta que por esa vía del conflicto no van a llegar a nada, se han abierto instancias de diálogo y bueno, en esas instancias de diálogo el gobierno ha sido muy claro en torno a la defensa de la Constitución y además indicando que, ya que los cooperativistas indicaban o decían que el gobierno debía tomar una decisión política, nosotros hemos dicho una decisión política debe sustentarse en bases jurídicas y bases técnicas. Pero además el gobierno ya ha tomado una decisión política y esa decisión política es defender los contenidos de la Constitución Política del Estado. Yo confío que en el diálogo que se ha abierto con los cooperativistas se va a llegar, sí, a puntos de acuerdo, pero respetando el marco constitucional. Sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante, Alfredo. Pablo, a ver, cuéntame. Necesito que, a ver, nuestra gente, la gente que nos ve pueda comprender quiénes son los cooperativistas, cuántos son. Existe muchísima contradicción entre la cantidad de cooperativistas existentes. Unos señalan que son en realidad 40.000, otros 85.000. Entonces ahí ya Alfredo nos ha dejado una separación clarísima. No estamos hablando de todas las cooperativas. Entonces yo quisiera que tú me hagas una pedagogía en cuanto a quiénes son los cooperativistas, cuántos son, cuál es la diferencia entre cooperativistas, asalariados, etcétera. Las cifras no están claras en este momento. O sea, se puede hablar de 40.000, como se puede hablar de 80.000, como se puede hablar de 100.000 y más cooperativistas mineros. En realidad, incluso las cifras oficiales del INE, de la cantidad de gente que trabaja en minería, nos da un dato bastante exiguo. Estaríamos hablando de menos del 2%, 2, 3, tal vez 4%. En todo caso, es un sector laboral que no es muy importante por su número, pero es muy importante por su cualidad. Estamos hablando de un sector laboral que es muy importante porque es un sector laboral organizado, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los trabajadores de la industria manufacturera, que son numéricamente muy superiores a los que están trabajando en la minería. No ocurre lo mismo porque los trabajadores que están en la industria manufacturera mayormente no están organizados, excepto aquellos grupos que son mucho más pequeños, más minoritarios, que están en las federaciones fabriles, pero la gran mayoría de los trabajadores de la industria manufacturera no están organizados y son muy superiores en número. Este sector es muy importante justamente por su cualidad organizativa, en primer lugar. En segundo lugar, yo coincido un poco con lo que dijo Alfredo al inicio, que no es un sector homogéneo, o sea, estamos hablando de algunos sectores de la dirigencia de las cooperativas que están generando este conflicto. ¿Y qué beneficios, a ver, para entendernos un poco mejor, qué beneficios estuvieran no siendo de beneficio, digamos, de algunas cooperativas? Es decir, en nuestra Constitución están señaladas las cooperativas como forma de asociación, es decir, la Constitución Política del Estado las reconoce, ¿no es cierto? Entonces, el Estado nos ha querido poner bastante claro que no tiene un conflicto con la existencia de cooperativas, sino cómo están actuando las cooperativas. Cuéntame y explícame dónde estaría ahí el entrabado. A ver, podríamos visualizar al sector cooperativo como un sector piramidal. O sea, en la cúspide de la pirámide podríamos encontrar a los cooperativistas más prósperos, aquellos que han logrado superar su condición de cooperativistas en la relación económica y han podido empezar a contratar fuerza de trabajo, etcétera. Y probablemente algunos de estos grupos son los que en este momento están generando el conflicto porque quieren un tipo de relación que va más allá de la cualidad cooperativa de la explotación minera. En el medio de la pirámide está una masa de cooperativistas que sí están trabajando como cooperativistas, es decir, que los propietarios de la cooperativa son al mismo tiempo trabajadores, no son un segmento que esté en condiciones de articular una gran cantidad de fuerza de trabajo, ni estén generando un excedente demasiado alto y no están peleando por este tipo de condiciones que son más de tipo empresarial, como las que están peleando los de la cúspide de la pirámide cooperativa. Y al final, abajo, en la base de la pirámide, estaríamos hablando de los jornaleros o de la fuerza de trabajo articulada de las cooperativas, pero que no son exactamente asalariados en la medida en que no tienen un ingreso regular mensual, sino que son de tipo jornaleros, de tipo de estajistas, y son estos tres estamentos los que están en el sector cooperativo, ¿no? Los que están. Y yo creo que no se está
hablando de un conflicto con la totalidad del sector cooperativo, sino con aquellos segmentos de la punta de la pirámide que están exigiendo algún tipo de condiciones que les van a mejorar y les van a favorecer sus condiciones económicas, en tanto que ya han salido de la forma cooperativa y están ya más pareciéndose a la forma empresarial. Gracias. Sobre eso, Rolando, quisiera hablar sobre el grupo. ¿Cuáles son los intereses entonces? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un grupo de cooperativistas pretendiendo...? Sí, permítame hacer una delimitación del tema, porque si no vamos a ir salpicando de cosas muy superficiales. Veamos primero de qué estamos hablando, qué son las cooperativas. Segundo, esto en el ámbito, ¿no es cierto?, de lo positivo, de lo que existe. Y luego, ¿no es cierto?, tratemos de relacionar lo que es con el ámbito normativo, ¿no es cierto?, que es la Constitución y el propio proyecto de Código de Minería. Veamos qué son las cooperativas. Yo las llamaba una realidad lacerante porque las cooperativas tuvieron su origen a principios del siglo XX, en realidad su origen data mucho más atrás, desde la colonia, en agrupaciones de trabajadores independientes que explotaban los minerales que las empresas o los azogueros en la época colonial no podían explotar con las limitaciones de las técnicas que usaban. Así surgieron los cachas, los lameros, veneros, las palliris. Con el tiempo, la minería en la época republicana entró a partir del último tercio del siglo XIX, entró a la era capitalista de producción. Y tuvimos por primera vez la inyección de capital, tecnología y capacidad empresarial, que es lo que aporta normalmente este modelo por el desarrollo de la minería de la plata en un contexto de precios a la baja. La producción se triplicó hasta 1895. Sobre las bases que generan, ¿no es cierto?, esta modernización de la minería de la plata, se construye la minería del estaño en todo el siglo XX. En la minería moderna, capitalista, de la plata y del estaño, se mantienen estas unidades independientes. Son trabajadores independientes que a partir de tecnologías que nosotros llamamos intermedias, es decir, heredadas de generación en generación, pero no desarrolladas, pueden, sin capital y sin tecnología, ¿no es cierto?, muy desarrollada, pueden lograr producir minerales allá donde las empresas no lo hacen. Ese es el origen de las cooperativas históricamente. Ahora, ¿cómo devienen ellos en organizaciones de tipo empresarial? La historia nos muestra que, en verdad, las cooperativas fueron organizándose a través de agrupaciones dentro de un mercado esencialmente capitalista. Y la forma de organización era obviamente a través de la propiedad sobre las reservas, sobre las concesiones mineras. Esto ocurre a partir del año 52, no antes, a partir del año 52. Y por tanto, este es el rasgo de diferenciación más claro respecto a las formas, ¿no es cierto?, de producción que se desarrollan en las cooperativas. La cooperativa, por nombre, es un eufemismo. Lo que hay en realidad es una contratación de trabajo asalariado y, por tanto, es una organización social que busca el lucro, que busca la ganancia. Con la diferencia de que, por el hecho de que utiliza tecnologías muy intensivas en uso de mano de obra, emplea más brazos que máquinas y tecnología. Por tanto, en las cooperativas, evidentemente, hay lo que existe en cualquier empresa capitalista. Hay unos socios accionistas que comparten la propiedad no solamente de la concesión minera del yacimiento, sino también de los activos, ¿no es cierto?, que la cooperativa tiene, y está el amplio segmento de los trabajadores asalariados, con la distinción de que este es un capitalismo, yo diría, trasnochado, salvaje, dieciochesco del siglo XVIII, porque obviamente por la fuerza social y política que representan, las cooperativas desarrollan sus actividades de tipo asalariado y buscando el lucro sin acatar ni ejecutar
ninguna previsión social establecida en la ley, no hay seguridad industrial, no se aplica la ley del medio ambiente y no hay autoridad alguna que se atreva a hacerlo, y por tanto desarrollan actividades productivas realmente muy preocupantes, que generan efectos sociales muy severos, muy serios. Ahora bien, esta es una realidad. Es una realidad, yo no estoy de acuerdo con Pablo, muy grande y que ha crecido en los últimos 12 años a raíz del ciclo expansivo de precios que empieza en el año 2003 y ha continuado hasta el año 2011. Aún los precios están altos. Cuando ocurren estos ciclos expansivos de precios, los productores más primitivos, los que trabajan, ¿no es cierto?, en las condiciones más precarias, con costos muy altos, hasta ellos ganan dinero, y ganan bastante dinero. Entonces, las cooperativas han podido, ¿no es cierto?, sobrevivir bajo estas condiciones. Ahora bien, desde el punto de vista social, el fenómeno de la cooperativa y su crecimiento en función a un mercado, ¿no es cierto?, ampliamente favorable, en mi concepto, constituyen el fracaso de la política de empleo de los gobiernos que han regido este país desde 1952. ¿Por qué? Porque periódicamente en la minería se han llevado adelante políticas de racionalización de empleo, cuando precisamente los precios caían y la minería estatal o privada debía, ¿no es cierto?, entrar en equilibrio. En esos periodos, obviamente, para no generar desempleo y conflicto social, el mecanismo fácil de los gobiernos, le estoy hablando de muchos gobiernos desde el 52, ha sido fomentar, entre comillas, la creación de cooperativas, que no son cooperativas, como he explicado. Este fenómeno, por tanto, debe atribuirse a la incapacidad e inoperancia de los gobiernos para resolver el problema central de esta economía y de esta sociedad, que es generar empleo de calidad y en buena cantidad. Ahora bien, esto no ha cambiado en el último periodo. Al contrario, se ha agravado. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de alza de precios que no tiene precedente en más de un siglo. Entonces, el número, Pablo, de cooperativistas ha crecido enormemente. De un promedio más o menos antes del 2003 de entre 40 y 50 mil personas hasta más de 90 mil personas en este momento. Esa es una realidad, es la que yo llamo la realidad lacerante. Pero creo de todos que... modos, perdón, sí, estamos hablando de una población trabajadora de más de 4 millones de personas. ¿Por qué 90.000 personas nos pueden generar un conflicto que puede paralizar una parte importante del país? Yo te explico. Justamente por el hecho de que se trata de un sector altamente organizado, en primer lugar. En segundo lugar, se trata de un sector donde sí, evidentemente, hay un nivel de excedente que es sumamente importante, y es un excedente doblemente importante porque es un excedente ligado al mercado exterior y por lo tanto es un sector generador de divisas, cosa que no sucede ni con la manufactura ni con el sector agropecuario, que numéricamente son mucho mayores. O sea, lo que yo me refería no era restarle importancia al sector, es muy importante, pero es muy importante no tanto por la cantidad de gente que está involucrada en el conflicto, sino por la cualidad de la gente que está involucrada en el conflicto, ¿no? Probablemente es un poco para hacer una... Adelante, por favor. A ver, yo estoy de acuerdo con Rolando en cuanto a la caracterización que hace del sistema cooperativista, pero para no hablar solo de lo negativo, yo creo que las cooperativas, o el sistema cooperativista, así llamado genéricamente, tiene dos virtudes. La primera es creador neto de fuentes de empleo. Se calcula, por lo menos registrados en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Cooperativas Mineras, hay 112.000, de las cuales 16% aportan al seguro obligatorio. Por lo tanto, eso ya nos da una idea de la informalización y la flexibilización laboral imperante en este sector. Y en segundo lugar, podemos decir que este sistema cooperativo reinvierte todas sus utilidades en territorio nacional, es decir, no exporta excedentes. Ahora, aún reconociendo esos aspectos positivos del sistema cooperativo, creo que también hay que dejar muy en claro, y en esto sí yo marco una diferencia con Rolando, que no es generalizando a todos los gobiernos desde el 52 que vamos a poder encontrar los factores explicativos, porque hay un punto que
justamente demarca una diferencia de periodos históricos. Una cosa es del 52 hasta el 86, en que básicamente la minería giró en torno al Estado, bajo formas de capitalismo de Estado, y la Comibol era la empresa minera más grande y más fuerte del país, indudablemente. Y otra cosa es del 86 para adelante, donde se implementa, desde mi punto de vista, un modelo neoliberal en la minería, que funciona con dos mecanismos. El primero, la desnacionalización de las áreas que hasta ese momento habían estado bajo control de Comibol, entregando esas áreas bajo la modalidad de joint ventures, es decir, contratos de riesgo compartido, que es el régimen de concesiones antiguo, pero bajo un nuevo formato jurídico, entregando esas áreas, las más ricas, a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Fue lo que se llamó la transnacionalización y la privatización de la riqueza minera. Pero hay un segundo mecanismo, y es que para compensar la relocalización, que fue el eufemismo que utilizaron para despedir a 23,000 trabajadores mineros de la Comibol, justamente impulsaron el sistema cooperativo asignándoles a las cooperativas las áreas marginales de Comibol, es decir, aquellas que tenían menos riqueza minera. Hablaremos en esos términos. Y a partir de ese momento, cooperativas empezaron a expandirse. No es solo desde los últimos 12 años, creo que podemos remontarnos más allá en el tiempo. Las cooperativas comenzaron a expandirse, y es cierto, utilizaron determinadas ventajas comparativas que tienen ellos, porque el monto de tributos que pagan, de impuestos, es mucho menor en relación a otras empresas. Las cargas sociales y laborales que pagan son también más bajas, ¿no es cierto?, por estas mismas formas flexibles e informales que tienen en realidad en lo que es el régimen de la fuerza laboral, y también los pasivos ambientales. Como son cooperativas que no tienen recursos para invertir en tecnología, por lo tanto sus actividades tienen un alto impacto ambiental. Entonces, yo creo que es el momento en que una nueva ley minera, cerrando el ciclo del neoliberalismo en la minería, una nueva ley minera debería resolver, desde mi punto de vista, tres aspectos esenciales. El primero, el rol del Estado. Es decir, Comibol, como empresa estatal, que debe precisamente conducir al sector minero en los aspectos estratégicos. Fundamentalmente en lo que se refiere al control de las áreas fiscales que ya están reservadas, podemos decir, así se llama, reserva minera fiscal. Es decir, son áreas reservadas para que el Estado pueda ahí explotar los minerales e industrializarlos. Un segundo aspecto que tiene que ver con la industrialización precisamente, porque seguimos siendo un país primario exportador, es decir, exportamos mineral en bruto. Muy poco es lo que se funde en el país. Creo que el problema de las fundiciones es un tema estratégico que debe también tocar esta nueva ley minera. Solamente tenemos capacidad de fundición en estaño, con vinto, antimonio, en fin. Pero hay otros minerales que no. Entonces hay que hacer inversión, plata, zinc, ¿no?, plomo, hay que hacer inversión en la fundición. Creo que ese es un área estratégica. Ese es el primero. El segundo tema que debe resolver la ley es la relación entre el Estado y las transnacionales mineras. ¿Bajo qué condiciones seguirán operando en nuestro país? ¿Qué es lo que hizo la ley de hidrocarburos, verdad? La ley de hidrocarburos del 2004 resolvió el tema de la relación entre el Estado y las transnacionales. Y el tercer tema, y con esto acabo, es el tema de la relación entre el Estado y las cooperativas, que creo yo hay que regular ahí. Gracias, Alfredo. Para volver a hablar de la ley minera, quédese usted, me tengo que ir lamentablemente un corte en la parte más interesante del programa, pero ya volvemos. En esta casa no es hotel, hablando del conflicto minero, la nueva ley de minas y cómo lo están resolviendo con el Estado plurinacional.